¿Sabías que está casi garantizado que todas las especies eventualmente se extinguirán? De hecho, los científicos creen que el 99% de todos los animales que alguna vez vivieron están extintos ahora. Triste, lo sé, pero tal vez la extinción no sea tan permanente como pensábamos. Gracias a los avances en biotecnología, hay algunos animales que están en la cúspide de la resurrección. Es hora de aprender sobre algunas especies increíbles que podrían reaparecer. Bienvenidos lanudos. ¿Sabes cómo se están derritiendo los casquetes polares y todos estamos totalmente condenados? Bueno, podría haber una solución interesante para eso: traer de vuelta al mamut lanudo. Estas criaturas gigantescas podían crecer hasta 3.7 metros de alto y pesar 8 toneladas. Ese es el peso de 4 autos y medio. Las manadas de mamuts alguna vez estuvieron muy extendidas en estepas de mamut, pastizales que cubrían Europa, Asia y América del Norte. De acuerdo, todos sabemos que son geniales, pero ¿cómo lucharán estos grandes lanudos contra el cambio climático? Bueno, verás, a lo largo de la tundra ártica hay permafrost, suelo que permanece completamente congelado durante al menos 2 años. Pero gracias al buen calentamiento global, el permafrost ha comenzado a descongelarse. Cuando este se derrite, libera carbono a la atmósfera, lo que acelera aún más los efectos del cambio climático que conducirán a la extinción masiva. El geofísico Dr. Sergei Simov teoriza que si la tundra puede volver a convertirse en pastizales como lo habría sido en la época del mamut, podría evitar que el permafrost se derrita. La introducción de grandes herbívoros que pastan perturba el suelo y permite una congelación más profunda del permafrost durante el invierno. Cuando llega el verano, la capa de hierba aísla el permafrost y evita que se derrita. Supongo que solo necesitamos encontrar algunos mamuts, no puede ser tan difícil. Traer de vuelta a estas bestias sería una hazaña, pero el Dr. George Church se siente preparado para la tarea. Church es uno de los fundadores de la empresa multimillonaria Biosciences Colossal, con sede en Texas, que planea recuperar todo tipo de criaturas extintas. Esperemos que les vaya mejor que a Jurassic Park. Church planea crear un híbrido de elefante y mamut que vivirá en la tundra ártica. El animal no sería exactamente un mamut, solo contendría un 1% de ADN de mamut, lo que lo convierte más en un elefante ártico que puede sobrevivir cómodamente en la tundra. Para ello necesita ADN de mamut, que no es demasiado complicado de encontrar, teniendo en cuenta que la especie desapareció más tarde de lo que posiblemente piensas. La última manada solo desapareció en 1650 a.C. Eso es más de 1000 años después de que se construyeran las pirámides de Giza, y el pariente más cercano del mamut es el elefante asiático. Church eliminará el ADN del óvulo de un elefante asiático hembra y lo reemplazará con un ADN similar al de un mamut. El embrión de elefante mamut se colocará luego en un sustituto de elefante africano. A pesar de las dificultades de la clonación y las objeciones morales que algunos podrían tener, Colossal afirma que tendrá una cría de elefante y mamut para 2027. Sé que apenas puedo cuidar una planta, pero vamos, ¿quién no querría un mamut como mascota? Dificultades en Tasmania. Australia, hogar de algunas de las faunas más maravillosas del planeta, o mejor dicho, lo fue hasta la llegada de los europeos. Los colonizadores no fueron muy amables con la vida silvestre de la región, y una de las especies que terminaron aniquilando fue el tilácino, también conocido como el tigre de Tasmania. Y siendo una especie totalmente diferente del demonio de Tasmania, este marsupial carnívoro se encontraba una vez en Nueva Guinea, Australia y el sur de Tasmania. Era nocturno y cazaba canguros y otros marsupiales. La persecución del tilácino comenzó cuando los granjeros afirmaron que el animal mató a su ganado, aunque es probable que se exagere el alcance de esto. En 1936, el último tilácino murió debido a la negligencia en el zoológico de Hobart, y la especie finalmente se perdió en una triste extinción. Entonces las cosas empeoraron. La eliminación de un depredador ápice de un ecosistema tiene efectos devastadores en el medio ambiente, en un proceso llamado degradación trófica. Una de las cosas que hacían los tilácinos era mantener las enfermedades bajo control, depredando animales enfermos y moribundos. Tras su extinción se generalizaron enfermedades en la región, como el horrible tumor de la cara del demonio, que rápidamente se propagó al demonio de Tasmania. Sin depredadores, los roedores y las aves pastan en exceso en la vegetación, lo que provoca la muerte prematura de árboles e incendios forestales. Y para colmo,
Las especies invasoras traídas por los europeos han crecido sin control debido a la falta de depredadores y presas de las especies nativas. Como resultado, más mamíferos se han extinguido en Australia que en cualquier otro país, siendo el 35% de todas las extinciones de mamíferos australianas. Sin embargo, algunos creen que este problema se puede evitar. Colossal se ha asociado con la Universidad de Melbourne y el Centro de Investigación TIGRR para eliminar la extinción del tigre de Tasmania utilizando especímenes preservados. Antes de que la especie se extinguiera, muchos embriones y crías de tilácino se conservaban en alcohol, como un horrible escabeche. En 2018, el Dr. Andrew Pask, líder del programa de extinción de tilácinos, secuenció el genoma de los tilácinos de un espécimen de 108 años conservado en el Museo de Victoria de Australia. Colossal planea usar la edición de genes para tomar las células madres de un Dasyurid, una especie familia estrechamente relacionada con el tigre de Tasmania, y transformarlas en células de tilácino. Las células crearían un embrión híbrido que luego se gestaría en un útero artificial o en un sustituto Dasyurid. Luego los animales serían reintroducidos en Tasmania para ayudar a reequilibrar el ecosistema. Aquí está la esperanza de que el tilácino tenga una segunda oportunidad. ¿Sabes qué es más bueno para el ecosistema? Hacer clic en los botones de me gusta y suscribirse, para que puedas mantenerte actualizado con datos asombrosos sobre animales durante todo el año. ¿Hay alguna cría que te gustaría ver rescatada de la extinción? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Ahora pasemos a ambiciones aún más colosales. Problemas de pigmeos. Haz un viaje a la estación de esquí de Monte Hotham en Victoria, Australia, y hay una pequeña posibilidad de que te encuentres con la zarigüeya pigmea de la montaña. Este pedacito de ternura del tamaño de un pulgar es tan rara que durante mucho tiempo solo se conocía por sus fósiles y se categorizaba como extinta, hasta que fue vista en una pila de troncos en el albergue de esquí en 1966. Pasa 7 meses del año hibernando en madrigueras bajo la nieve, despertándose de vez en cuando para picar sus reservas de invierno. Solo emergen por completo en la primavera para atiborrarse de comida y encontrar pareja. ¿Se parece a mí? Si alguna vez me apareara. Bueno, de acuerdo. Su dieta consiste en invertebrados, particularmente la sabrosa polilla bogong, semillas y bayas. Como se incluyeron en este video, probablemente puedas adivinar que no quedan muchas de ellas. De hecho, se estima que quedan menos de 2000 en estado salvaje. El crecimiento de las estaciones de esquí en Australia ha destruido gran parte de su entorno, interrumpiendo sus prácticas de apareamiento. La pobre zarigüeya también ha demostrado ser una buena comida para especies invasoras como gatos salvajes y zorros. Debido a las sequías, ya no hay muchas polillas bogong tampoco. Si esto no fuera suficiente, el cambio climático implica menos nieve para que las zarigüeyas se entierren. Sin este manto de nieve, su madriguera baja de 36 grados Celsius a 2 grados Celsius, congelándolas mientras hibernan. La disminución en el número de zarigüeyas es tan drástica que el Dr. Michael Archer, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, decidió intervenir. Archer no quería correr el riesgo de devolverlas a las montañas, considerando que dichas montañas todavía están arruinadas por el cambio climático, pero él tenía una solución. Encontró que los antepasados directos de la zarigüeya vivían en los bosques de tierras bajas hace 15 a 25 millones de años. Entonces, ¿por qué no intentar trasladar algunas zarigüeyas de montaña allí? Archer dijo que no liberarán zarigüeyas directamente en los bosques sin preparación. De lo contrario, tendríamos una zarigüeya muy confundida. El paleontólogo dice que las zarigüeyas en el centro de reproducción son adaptables, comen alimentos inusuales, se aparean y algunas han renunciado a la hibernación por completo. Archer y su equipo probarán la liberación lenta de animales en los bosques y monitorearán todo el experimento. Tendremos que esperar para ver si las zarigüeyas se adaptan a la vida en el bosque. Razones para criar. Dar a luz es tan aburrido. Señoras, ¿alguna vez desearon poder comer sus huevos, hacer crecer a su bebé en su estómago y luego dar a luz a través de su boca? ¿No? Bueno, realmente no entiendo a las mujeres. La rana incubadora gástrica del sur fue descubierta en 1972 en Queensland, Australia, y sus prácticas de parto son realmente extrañas. En 1974, el herpetólogo Mike Taylor descubrió cómo se reproducía. Una rana madre comienza tragándose los huevos. Para evitar que esos huevos se revuelvan, su estómago se convierte en un útero y deja de producir ácido clorhídrico. Durante 6 semanas después no podía comer. Cielos, a mí me da hambre si me salto el desayuno. Mientras tanto, de 20 a 25 renacuajos eclosionan dentro de ella. A medida que crecen, su estómago se hincha tanto que ya no hay espacio para sus pulmones.
por lo que comienza a respirar a través de su piel. Finalmente vomita a su cría como ranas completamente formadas. Por desgracia, estos asombrosos anfibios se extinguieron en 1983, cuando murió la última rana en cautiverio. A esto le siguió poco después la extinción de la rana incubadora gástrica del norte en 1985. Las ranas pueden haber sido llevadas a la extinción por la deforestación, las especies invasoras como las malas hierbas y los jabalíes, y el letal hongo quítrido, una terrible enfermedad que ha acabado con más de 90 especies de anfibios en todo el mundo. Sintiendo que estos animales eran demasiado geniales para consignarlos a los libros de historia, el Dr. Michael Archer, sí, el de nuevo, decidió clonarlos para que volvieran a la vida. Se puso en contacto con Tyler, quien le proporcionó las muestras de tejido viejo de la rana. Luego el equipo colocó el ADN de la rana gástrica en el huevo de una rana barrada, su pariente más cercano. El problema es que las ranas barradas solo ponen huevos una vez al año. Archer admitió con frustración: tuvimos algunas ocasiones en las que entramos y las ranas no estaban poniendo. Y eso fue todo por el año. A diferencia de otros animales que están en peligro de extinción, como el mamut, la rana no era un animal social y no necesitaría un padre sustituto complicado. Y con la longitud de 2.5 a 5 centímetros, la rana también era bastante pequeña y podía criarse fácilmente en un laboratorio. En 2011, Archer produjo con éxito un embrión de rana. Con un poco de suerte, pronto habrá más ranas madre vomitando bebés. Picotazos de cloquiosaurio. ¿Sabías que el pariente vivo más cercano del aterrador, monstruoso y carnívoro tiranosaurio Rex es el humilde pollo? Es más, incluso podría ayudarnos a salvar al terrible lagarto de la extinción. Más o menos. En 2015, los científicos Bart Anjan Bular y Arhad Abshanov informaron que encontraron una forma de aplicar ingeniería inversa a los picos de los embriones de pollo, para convertirlos en hocicos similares a los de dinosaurios. El pico de un pájaro está formado por premaxilas. Estas son dos placas óseas diminutas y distantes en la parte delantera de la mandíbula. En otros animales, como nosotros, los premaxilas mantienen los dientes frontales en su lugar. A medida que las aves evolucionaron, su premaxila se extendió y fusionó para formar un pico. Cuando el ave es un embrión y todavía tiene que desarrollar una cara reconocible, un gran parche de células en medio de lo que se convertirá en su cara desarrolla proteínas, y son estas proteínas las que forman el pico. Bular y Abshanov plantearon la hipótesis de que si hacían que un embrión de pollo desarrollara las proteínas como lo hacen otros animales, el embrión se convertiría en un pájaro sin pico. Más bien tendrían cráneos como sus antepasados dinosaurios. Los científicos agregaron cuentas microscópicas en medio de lo que se convertiría en la cara de los embriones de pollo. La liberación de sustancias químicas en el tejido obstaculizaron las proteínas. Tal como se predijo, en lugar de desarrollar picos, los embriones desarrollaron un premaxilar redondeado y sin fusionar, como el hocico de un dinosaurio. Ten en cuenta que lamentablemente estos embriones no nacieron. Bullard dice: estamos interesados en la evolución del pico, y no en incubar un dinopollo solo porque sí. Alguien que sí está interesado en los dinopollos solo porque sí es el Dr. Jack Horner, profesor de paleontología de la Universidad Estatal de Montana. A diferencia de la canción de cuna, este Jack Horner está menos interesado en los pasteles de Navidad y más en jugar con la genética para crear un pollosaurio. Para Horner se necesitan 4 modificaciones principales para hacer una criatura así. El animal necesitaría tener dientes, una cola larga y sus alas se volverían a convertir en brazos y manos. Entonces, ¿qué motiva a Horner a crear una abominación dinosaurio pollo? Lo más importante es que no puedes activar una característica ancestral a menos que el animal tenga antepasados. Entonces, si podemos hacer esto, definitivamente muestra que la evolución funciona. Quizás las futuras granjas de huevos se verán así. Naciones de cimitarra. Imagínate caminando por la calle, concentrado en tus propios asuntos, cuando de repente un gran gato con dientes del largo de daga se te lanza de la nada. Molesto, luego te das cuenta de que hizo de tu césped una caja de arena y ni siquiera lo enterró. Bueno, esta pesadilla podría estar más cerca de lo que crees. En 2020, la Universidad de Copenhague secuenció con éxito el genoma de Homo therium latidens, o el gato de dientes de cimitarra, un pariente del gato dientes de sable. El ADN se extrajo de un gato que se descubrió en el permafrost derretido del territorio Yukon en Canadá. El espécimen vivió hace al menos 47.500 años. Eso es un gato muy viejo. La secuenciación del genoma del gato permitió a los científicos descubrir más sobre este depredador ápice.
Estos felinos eran sin duda una fuerza a tener en cuenta. Un adulto podría pesar hasta 1 tonelada y medir más de 3 metros de largo. Eso es tan grande como un oso polar. Habrían comido bisontes, ciervos, caballos, antílopes, camellos e incluso gigantes como el mamut lanudo y el mastodonte, otro pariente lejano del elefante. Se han encontrado fósiles de la familia del sable en los 5 continentes, un testimonio del éxito de estas criaturas mortales. Según el paleontólogo el Dr. Ross Barnett, el periodo geológico actual es la primera vez en 40 millones de años que la Tierra ha carecido de depredadores dientes de sable. Simplemente los extrañamos. Ah, no, qué lástima. Si estas criaturas eran tan formidables, ¿qué las llevó a la extinción? El cambio en el clima condujo a una disminución de los grandes mamíferos, lo que puede haber provocado una competencia más directa con otras especies de felinos que se adaptaban mejor a la captura de presas más pequeñas. Cuando se trata de desextinguir a esos temibles peludos, hay obstáculos que superar. Por ejemplo, un gato con dientes de cimitarra no tiene parientes modernos cercanos. Están relacionados muy lejanamente con los gatos modernos, divergiendo hace unos 22.5 millones de años. En comparación, los humanos y los gibones solo se separaron hace entre 15 y 20 millones de años. En otras palabras, tendrías más suerte haciendo un terrible híbrido de primate y humano que juntando a estos dos. La falta de relaciones modernas significa que es poco probable que estos animales regresen en un futuro cercano. Afortunadamente creo que estamos a salvo de los gatos con dientes de cimitarra que merodean por las calles. Reunión de rinocerontes. Los perros y los gatos son buenas mascotas, pero hay muchas cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, no puedes montarlos al trabajo o usarlos para destrozar autos en tu camino. Preferiría por mucho una mascota prehistórica, y por suerte para mí este sueño puede convertirse en realidad algún día. Este es el rinoceronte lanudo. Estos cascos peludos podían alcanzar los 2 metros de altura y pesar 3.5 toneladas. Eso es aproximadamente 1,5 veces más pesado que los rinocerontes modernos, que pesan alrededor de 2.3 toneladas. Estos Goliaths peludos pasarían sus días comiendo pastizales en toda Europa y el norte de Asia, hace entre 5.3 millones y 11.700 años. Eso fue, por supuesto, hasta el cambio climático. No es el cambio climático provocado por el hombre, obviamente, solo el calentamiento natural del globo que ocurrió hacia el final de la edad de hielo. Podría ser que su pelaje grueso no pudiera adaptarse a altas temperaturas o que hubiera escasez de su comida favorita. Hay también una gran posibilidad de que nuestros antepasados tuvieran apetito por la carne de rinoceronte, aunque apuesto a que serían bastante valientes. Al final, todo lo que sabemos es que se extinguieron. En 2020 se encontró un espécimen con sus órganos aún intactos en el permafrost derretido de Yakutia en el noreste de Rusia. Valery Plotnikov, un investigador que examinó los restos, dijo a los medios rusos que el rinoceronte tenía entre 3 y 4 años cuando murió, probablemente muy ahogado. Como habrás adivinado, los descubrimientos de especímenes en el permafrost derretido son cada vez más comunes debido al cambio climático. Los restos de animales extintos como mamuts, potros, cachorros, crías de león cavernario y un oso se han descubierto en Siberia. Usando un espécimen de 18.500 años, el genoma del rinoceronte lanudo se secuenció en 2020. La secuenciación de genes hace que sea más probable que el rinoceronte lanudo sea clonado al tomar su ADN y cruzarlo con un animal vivo relacionado. ¿Significaría esto que podremos tener safaris de rinocerontes lanudos? Nah. Aquí, para reventar nuestra burbuja, está el Dr. Albert Protopopov de la Academia de Ciencias de Yakutia en Rusia, quien piensa que el renacimiento del rinoceronte lanudo es poco probable. Las técnicas de clonación convencionales no funcionarían ya que no hay un pariente moderno lo suficientemente cercano para que el rinoceronte se cruce. Ahí van mis sueños de tener gatos con dientes de cimitarra y rinocerontes lanudos peleando. Tal vez sea bueno que yo no esté a cargo de todo esto. Dodorodo. Es posible que hayas escuchado antes algo descrito como muerto como un dodo. Bueno, guarda ese dicho porque puede que no sea cierto por mucho más tiempo. El dodo era una ave no voladora nativa de Mauricio, una isla africana en el Océano Índico. Los científicos creen que Mauricio se formó hace unos 8 millones de años y que los antepasados del dodo llegaron a la isla poco después. La especie comenzó a declinar cuando los marineros holandeses colonizaron la isla en el siglo XVI, lo que llevó a su extinción 100 años después. Los europeos destruyeron su hábitat y liberaron especies invasoras como gatos, perros y cerdos, que se alimentaban del ave y sus huevos.
La imagen del pájaro ha sido construida con relatos incorrectos e ilustraciones fantasiosas que pintan al pájaro como lento, gordo y poco inteligente, lo que me parece un poco como querer culparlos. En realidad, el dodo era rápido y ágil, y al menos un marinero los describió como difíciles de atrapar. Si estuvieran vivos hoy, tal vez estaríamos entrenando dodos para lo que sea el equivalente de aves de Crofts. Y ese día podría llegar. Es posible que el pájaro se haya extinguido en el siglo XVII, pero no impedirá que los científicos intenten traerlo de vuelta. En 2022, la doctora Beth Shapiro, profesora de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de California, reveló que se había secuenciado un genoma completo de dodo de un espécimen en Copenhague. La secuenciación ha revelado que el pariente más cercano del dodo es la paloma de Nicobar. Editarían el ADN de la paloma para incluir el ADN del dodo. Sin embargo, no debemos adelantarnos. Como dice el Dr. Mike Benton, paleontólogo de la Universidad de Bristol, incluso si pudiéramos hacer esto, el animal probablemente no se parecería en nada a lo que esperaríamos que se viera como un dodo. Otro problema es que incluso si los científicos pudieran crear un embrión de paloma dodo, no tendrían dónde tenerlo. Al clonar un mamífero, el embrión puede quedar atrapado en el útero de una madre sustituta y dejarse crecer. Las aves no tienen útero, por lo que los científicos actualmente no tienen lugar para gestar el embrión. Actualmente los investigadores están trabajando en soluciones a este problema, pero todavía no han nacido polluelos de dodo. Esperemos que no hayan puesto todos sus huevos en una sola canasta. Bucardo renacido. En 2003 sucedió algo asombroso y no se ha vuelto a repetir desde entonces. No me refiero a que Audioslave tenga un éxito. Durante unos minutos una especie extinta fue devuelta a la vida. El animal era un bucardo, también conocido como cabra montés de los Pirineos. Esta era una especie de cabra salvaje que se encuentra típicamente en las montañas de los Pirineos. Hace 220 años la cabra montés comenzó a extinguirse, aunque nadie está exactamente seguro de por qué. Probablemente se debió a, deténgame si han escuchado esto antes, la caza excesiva y la toma de su hábitat por tierras de cultivo. Solo una vez desearía que encontráramos una forma genial y original de erradicar a una especie. En 1999 solo quedaba un bucardo, una hembra llamada Celia. Fue capturada por investigadores que tomaron una célula y la congelaron en nitrógeno líquido, antes de devolverla a la naturaleza. Las cortinas se cerraron sobre la especie bucardo en 2000, cuando Celia fue golpeada por la caída de un árbol. ¡Qué trágico final para toda una especie! Sin embargo, la historia de Celia aún no ha terminado. Los científicos dirigidos por José Folk del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, España, tenían los medios para clonar embriones a partir de su muestra de tejido. Los científicos vaciaron el material genético original del óvulo de una cabra doméstica e insertaron ADN de bucardo en su lugar. Estos fueron implantados en otras subespecies de cabra montés española o híbrido cabra montés. Una cabra quedó preñada y el experimento funcionó. Lamentablemente, cuando nació la cría, tenía anomalías pulmonares y murió poco después. Mover el ADN de una célula a otra puede generar problemas durante el crecimiento del feto, y lamentablemente es común durante la clonación. A pesar del final feliz de esta historia, este fue sin duda un gran logro, y es el único ejemplo de un animal extinto que ha vuelto a la vida, aunque sea brevemente. Algunos argumentan, como el biólogo reproductivo Bill Holt, de la Sociedad Zoológica de Londres, que la clonación es un método de conservación insostenible. Incluso si los científicos lograran eliminar la extinción de las criaturas, el acervo genético de los animales clonados sería tan pequeño que serían propensos a la mala salud y las enfermedades. Además, con la revolución del mundo natural, existe una buena posibilidad de que una especie revivida se extinga nuevamente. ¿Deberían los científicos dedicar más tiempo a la conservación de especies en peligro de extinción que a recuperar las extintas? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. Pies negros, grandes problemas. ¿Recuerdas cantar la canción de la comadreja cuando eras niño? Bueno, ¿todavía crees que es una canción inocente sabiendo que los mustélidos reales se están extinguiendo? ¡Ah, monstruo! El hurón de patas negras una vez se escurrió a través de madrigueras debajo de las llanuras americanas, y es la única especie de hurón nativa de los Estados Unidos. En estos días, sin embargo, su número está restringido a los estados montañosos. Estos tipos son nocturnos, solo se despiertan para cazar perros de la pradera, y por lo general lo hacen. Lamentablemente, el hábitat de estos animales está siendo destruido para dar paso a tierras de cultivo. Una vez más,
Si eso no fuera suficiente, su número está disminuyendo debido al aumento de la plaga selvática. Esta plaga es la misma bacteria que la peste negra, que acabó con unos 25 millones de personas durante la Edad Media. La plaga es increíblemente mortal y 100% letal para los animales cuando no están vacunados. Por supuesto, menos perros de la pradera sabrosos significa más hurones hambrientos. La población de hurones de patas negras se deterioró hasta el punto en que se declaró oficialmente extinto en la naturaleza en 1979. Para salvar a la especie de la extinción total, los conservacionistas capturaron 18 animales para criarlos, incluida una hembra especial llamada Willa, pero ya regresaremos a ella. De estas 18, solo 7 dieron a luz crías. Estas 7 fueron liberadas en la naturaleza y finalmente crecieron a más de 300. Como resultado, el acervo genético del hurón es más una mezcla, y los animales son víctimas de la deriva genética. Esto sucede cuando los animales están demasiado relacionados para producir descendencia sana. Para resolver este problema, los científicos recurrieron a la clonación. Willa era una chica de Wyoming. Nunca se reprodujo en cautiverio y murió en 1999. Sabiendo que su genética era única, científicos inteligentes tomaron sus muestras de tejido para criopreservarlas en el zoológico congelado. No, ese no es el lugar en el que Batman luchó una vez contra el Sr. Freeze. Es una instalación de almacenamiento en San Diego que contiene más de 10.000 cultivos de células vivas, ovocitos, esperma y embriones de organismos amenazados. En diciembre de 2020, la empresa biotecnológica Revive and Restaura creó con éxito a Elizabeth Ann, un clon hecho a partir de las células de Willa. Igualita a su mamá. La compañía esperaba que Elizabeth Ann revigorizara esos genes de hurones, pero Ellie A necesitaba una histerectomía, una extirpación quirúrgica del útero y los ovarios, por lo que no podrá reproducirse. En el lado positivo, Revive y Restaura tiene como objetivo criar más hurones de las células de Willa. Parece que podrían escapar de la extinción después de todo. Así que ahí lo tienes. Si pudieras elegir uno de estos animales para traerlo de vuelta, ¿cuál sería? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.